Hola, hoy vamos a comenzar con la unidad 4, análisis descriptivo de datos bivariados, o también llamado análisis de regresión simple. Lo que vamos a ver entre la clase de hoy y la clase siguiente, vamos a ver tanto para análisis descriptivo de datos bivariados, vamos a ver el diagrama de dispersión, que es un gráfico donde se muestra el comportamiento de la relación entre las dos variables, el método de los mínimos cuadrados, que es el método que nos permite poder generar la ecuación que representa la relación aproximadamente la relación entre las dos variables, el coeficiente de determinación, que está relacionado con el coeficiente de correlación. Vamos a ver lo que es el análisis de la variación total y vamos a terminar con el error estándar de estimación. El método de los mínimos cuadrados es aquel método que nos permite a nosotros poder generar una ecuación que representa la relación lineal entre dos variables. Decimos que es regresión lineal porque vamos a usar métodos que están hechos para una relación lineal, o sea que si graficamos esa relación debería ser aproximadamente parecida a una recta, ¿sí? Y es simple porque tenemos dos variables, las cuales una es dependiente y va a haber una sola variable independiente. En la regresión múltiple que se ve en estadística 2, vamos a tener dos o más variables independientes. ¿Sí? Mediante el método de los mínimos cuadrados, nosotros vamos a estimar una ecuación de regresión de esta forma, donde vamos a tener el i predicho, que va a ser justamente, nos va a mostrar el resultado para tomar la variable dependiente, el b sub 0, que va a ser la constante, y el b sub 1, que va a ser la pendiente, que va a estar multiplicada por el valor que tome la variable independiente. En este caso, el método va a consistir en poder generar o determinar el b sub 0 y el b sub 1. Con eso ya tendríamos la ecuación que luego, conociendo el b sub 0 y el b sub 1, vamos a poder estimar con un determinado valor que tome la variable independiente, cuánto sería la variable dependiente. Para poder calcular el b sub 0, la ordenada al origen, y el b sub 1, que sería la pendiente, vamos a usar estas fórmulas que tenemos acá. Observen que en la fórmula de la ordenada al origen, ¿sí?, necesitamos la media de y el producto entre la media de x y la pendiente, por lo que antes de calcular el b sub 0 necesitamos el b sub 1. Vamos a hacer un ejemplo sobre esto. Al gerente de comercialización de una cadena grande de supermercados le gustaría determinar el efecto del espacio en estantes sobre las ventas de comida para mascotas. Se selecciona una muestra aleatoria de 12 supermercados de igual tamaño y los resultados se presentan a continuación. O sea, acá vemos una muestra de tamaño 12, ¿sí?, donde tenemos dos variables. Tenemos que determinar primero cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente. Acá hacemos el supuesto y presuponemos, y ya definimos, que las ventas es la variable dependiente que va a depender de la cantidad de espacio que tengamos en cada tienda para poder exhibir la mercadería para su posterior venta, ¿sí? Por lo que esta va a ser la variable independiente, que la vamos a simbolizar como X. Y esta va a ser la variable dependiente, que la vamos a simbolizar como Y. Si tenemos que graficar esto en un diagrama de dispersión, donde la variable independiente va en el eje horizontal y la variable dependiente en el eje vertical, vamos a observar que tenemos esta relación. Acá se ve, estos son los 12 puntos de las 12 relaciones que hay entre las ventas en cada una de las tiendas y los espacios en los estantes. Entonces acá podemos observar que la relación, que el conjunto de puntos pueden llegar a tener una relación lineal, ¿sí?, positiva porque va creciendo, ¿sí?, por lo que en función de eso ya podemos aplicar el método de los mínimos cuadrados. Para poder estimar con el método de los mínimos cuadrados, tenemos que calcular el b sub 1 y el b sub 0. ¿Cómo hacemos? Con los mismos valores que tenemos en la muestra, ¿sí? Calculamos, observen que acá necesitamos la sumatoria del producto entre x y y, que va a ser este 384, ¿sí?, y también la media de x, la media de y,
Por lo que, conociendo la media de x, que es la media entre todos estos valores, la media de y, podemos calcular el b sub 1, teniendo en cuenta que el tamaño de la muestra es igual a 12. Para calcular, o sea, con esto ya calculamos la pendiente, el b sub 1. Y para calcular el b sub 0, o sea, la constante ordenada al origen, directamente reemplazamos y calculamos igual, y estimamos igual a 1,45. Por lo que la recta predicha, la recta de regresión predicha, va a ser igual a 1,45 más 0,074xy. ¿Sí? Con eso vamos a poder hacer estimaciones. Ahora, vamos a estudiar el análisis de la variación total, que nos va a permitir poder llegar a los coeficientes. Un tema más para cerrar, normalmente en los parciales piden la interpretación de los coeficientes. Entonces cuando interpretamos, tenemos que interpretar el b sub 0 y el b sub 1. ¿Sí? El b sub 0 se estima que, digamos, si acá es 1,45, bueno, si yo no tuviera espacio en estante o la dimensión del espacio en estante en la tienda es igual a 0, vamos a estimar las ventas en 1,45. Esa es la interpretación para el B sub 0. Para el B sub 1 sería, por cada metro cuadrado adicional de espacio en estante, mis ventas se van a incrementar en 0,074 en miles de pesos. ¿Sí? Esa sería la interpretación. Volviendo al análisis de la variación total, acá vemos el eje Y, el eje X, acá vemos la relación entre las dos variables, y la idea va a ser poder generar una recta de regresión que represente esas relaciones entre las dos variables. Vamos a poder calcular también la media de X, y así como la media de X, podemos calcular la media de Y. Al calcular eso, podemos también identificar, para hacer el análisis de la variación total, un punto específico que vamos a trabajar con este. Este va a ser un punto real que está graficado acá, que muestra la relación de Y en este nivel y de X en este nivel. ¿Sí? Vamos a identificar como suma de cuadrados totales la diferencia que hay en la sumatoria del valor real, ¿sí?, y la media del valor que está a esta altura. Cada diferencia por cada valor, por cada punto vamos a tener una diferencia. Y luego esas diferencias las vamos a elevar al cuadrado y las vamos a sumar. Por lo que la sumatoria de la suma de los cuadrados totales va a ser igual a la sumatoria de estas diferencias elevadas al cuadrado. Esta suma de cuadrados totales se va a componer por la suma de cuadrados debido al error, que va a ser la diferencia que tenemos entre el valor predicho y el valor real, que es lo que se ve acá, elevado al cuadrado, y siempre aplicándole sumatoria. Este es para este punto. Y la suma de cuadrados debido a la regresión, que va a ser la diferencia entre el valor medio, perdón, entre el valor predicho y el valor medio. ¿Sí? Por lo que, si nos ponemos a ver, la suma de cuadrados totales va a ser igual a la suma de cuadrados debido a la regresión más la suma de cuadrados debido al error. Esto se puede calcular como sumatoria, teniendo en cuenta todos los puntos, también para la suma de cuadrados debido a la regresión y también para la suma de cuadrados debido al error. Por lo que esta expresión de la suma de cuadrados totales se puede desarrollar y llegar a esto. Y con esto podemos calcular cuánto es la suma de cuadrados totales. También podemos hacer lo mismo para la suma de cuadrados debido a la regresión, que nos va a dar igual a este valor. Y la suma de cuadrados debido al error, que va a ser la diferencia entre esto y esto, pero para calcularlo en forma exacta, no por aproximación, va a ser igual a esta. El desarrollo de esto nos permite llegar acá, y con eso vamos a llegar a este resultado. Por lo que la suma de cuadrados totales va a ser igual a este valor, que va a ser la suma entre la suma de los cuadrados debido a la regresión y la suma de cuadrados debido al error. El error estándar de estimación, nosotros lo vamos a interpretar como una medida de variabilidad. El error estándar de estimación, ahora vamos a explicarlo gráficamente, pero lo vamos a sacar de la suma de cuadrados debido al error que vimos acá, por lo que conociendo esto ya podemos calcular el error estándar de estimación teniendo en cuenta el tamaño de la muestra. Por lo que
Acá vamos a ver dos casos donde tenemos dos errores estándar totalmente distintos. Acá observamos que la diferencia promedio entre los puntos con respecto a la recta de regresión es mucho menor a esta diferencia que hay. Acá las diferencias son más grandes, por lo que vamos a tener un error estándar de estimación mucho más bajo acá de lo que tenemos acá, porque acá los puntos reales se encuentran en promedio mucho más alejados de la recta de regresión. Eso es el error estándar de estimación y esta es la fórmula para calcularlo. Por lo que el error nos daría igual a 0,308. ¿Cuál sería la interpretación de eso? Podemos decir que en promedio los valores reales difieren de los valores predichos en 0,308 en miles de pesos alrededor, ¿sí?, de la recta de regresión. ¿Vamos? El coeficiente de determinación lo vamos a calcular como la suma de cuadrados debido a la regresión dividido la suma de cuadrados totales, ¿sí? Por lo que va a ser una parte, porque la suma de cuadrados debido a la regresión es una parte de la suma de cuadrados totales. Y va a ser un número, va a ser una parte, una porción que va a estar entre 0 y 1. ¿Y qué nos va a decir? El coeficiente de determinación nos va a decir el porcentaje de la variación en la variable dependiente que es explicado por la variación en la variable independiente, o en X, ¿sí? En este caso puntual, si lo tenemos que calcular, vamos a tener un coeficiente de determinación igual a 0,6839, que va a ser el porcentaje de la variación en las ventas que es explicada por la variación en el espacio en los escándalos. Ahora, podemos también tener el coeficiente de determinación ajustado, que es similar al coeficiente de determinación común, pero tiene en cuenta los grados de libertad. Acá simplemente analizamos esta fórmula y vamos viendo que tiene en cuenta el grado de libertad o el tamaño de la muestra. Que si el tamaño de la muestra es chiquito, voy a tener muchas diferencias entre este coeficiente y este. Pero si es grande, esas diferencias se van haciendo prácticamente nulas, ¿sí? Cada vez más chiquitas. Y el coeficiente acá, como tenemos un tamaño de muestra igual a 12, va a ser 0,65. Va a diferir en algo del coeficiente de determinación común, ¿sí? El coeficiente de correlación, por lo contrario, se lo calcula como la raíz cuadrada del coeficiente de determinación. Pero algo que sale de una raíz elevado, ¿sí?, puede llegar a tener dos signos. Puede llegar a tener un signo positivo o un signo negativo. Por lo que, para asignarle el signo al coeficiente de correlación, vamos a tener en cuenta cuál es el signo real del B sub 1. O sea que conociendo el signo real del B sub 1, ¿sí?, vamos a saber. De todas maneras, gráficamente lo pueden ver si el crecimiento de la recta va hacia arriba a medida que va aumentando X, entonces va a ser positiva la pendiente. En cambio, si va cayendo en el gráfico el conjunto de los puntos o la recta de regresión, va a ser negativo. En este caso, al ser positivo o negativo y ser un número que está entre 1 positivo o negativo, el coeficiente de correlación va a estar entre menos 1 y 1. Si se acerca a 1 va a ser una relación positiva fuerte, si se acerca a menos 1 va a ser una relación negativa fuerte. Una relación positiva implicaría que a medida que aumenta X, va aumentando Y. En cambio, una relación negativa sería a medida que aumenta X, Y va a ir disminuyendo. O sea que a medida que aumenta la variable independiente, la variable dependiente va a ir disminuyendo. Si se acerca a 0 el coeficiente de correlación, significa que la relación entre las variables es nula, es mínima, ¿sí? Eso, ¿cómo lo vamos a ver? Ya vamos a ver unos gráficos enseguida. ¿Cómo podemos llegar también de otra manera al coeficiente de correlación, sino no partiendo del coeficiente de determinación y del análisis de la variación total? Mediante la división entre la covarianza, que se va a formar en esto, que está acá dividido en el menos 1, sobre el producto entre el desvío de X y el desvío de Y. Acá vemos una correlación negativa, acá vemos una correlación nula o mínima, y acá vemos una correlación positiva.
Eso a los efectos que puedan ver gráficamente qué es lo que estamos hablando. ¿Sí? También si tenemos en cuenta mediante el cálculo de la covarianza, llegamos a que el coeficiente de correlación, mediante el cálculo de la covarianza, llegamos a lo mismo, que va a ser este 0,8270, ¿sí? Que va a ser una fuerte correlación positiva, o sea que las dos variables, el grado de intensidad o el grado de relación que hay entre las dos variables es fuerte y es positivo. O sea que a medida que aumenta uno, la otra aumenta casi en la misma proporción, o en el mismo, en el mismo porcentaje. ¿Sí? Bueno, eso es todo por hoy y seguimos en la clase siguiente. Muchas gracias.